Hola, Leonora, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo va? Vamos bien de hora. Hoy por nada, Romina, por nada. Gracias a ustedes por estar ahí del otro lado, aprendiendo un poco. ¿Cómo los trae la cuarentena? A ver, hablemos un poquito hasta que empiece a llegar un poco más de gente. ¿Cómo los trae la cuarentena? ¿Están haciendo todos en la casa? Muchas gracias, Federico. Hola, hola a todos. Hola. Bueno, vamos a esperar unos minutitos más que se sume un poco más de gente al vivo y empezamos con esta parte de aprender en casa, porque ahora nos vamos a poner a aprender en casa. Qué bueno que estén todos en su casa, qué bueno que todos estén haciendo esta cuarentena, respetando la cuarentena, tratando de cuidarse, tratando de cuidar a la gente que más quiere, porque es lo importante tratar de cuidar a los que por ahí pueden tener un poquito más de complicaciones si se enferman de esto. Así que de nosotros creo que como país, como argentinos, depende que esto no se siga expandiendo y obviamente que no se haga mucho más grande. Así que muy bien, hay que hacer belleza y yoga. Muy bien. Así que bien, este es el objetivo, entonces, como acá dicen, gracias por enseñar para aprender. Sí, como yo digo siempre, el conocimiento para todos, digamos, uno tiene que compartirlo, ¿sí? Y más que nada para quienes se dedican a la medicina. Los que hacemos, en cierto modo, medicina estética, necesitamos que ese conocimiento se expanda para poderle hacer bien a nuestros pacientes, que después que pase toda esta situación de contingencia que estamos teniendo en este momento, se pueda, digamos, podemos darle lo mejor, ¿sí? A todos los pacientes. Bueno, lo que nos compete hoy en la reunión, esta que estamos haciendo, es para aprender específicamente sobre láseres, ¿sí? Láseres y todo lo que es sistemas de luz. Así que me gustaría hacer unas preguntitas. Hola Cari, ¿cómo va? Hacer unas preguntitas a todos ustedes sobre quiénes en realidad trabajan con sistemas de luz, quiénes, digamos, es decir, quiénes utilizan láseres, quiénes utilizan equipos de luz pulsada para hacer tratamientos, ¿sí? Y si, sinceramente, conocen bien cuál es, digamos, cuál es el manejo físico o cuál es la contextura física que existe por detrás del manejo de estos equipos. A ver, ¿lo conocen bien o no? ¿O sienten realmente que sienten que algo les falta? Con infrarrojo, muy bien, trabajan con infrarrojo. Bueno, sí, ahí veo que hay alguna gente que digamos que hace trabajos con infrarrojo. Bueno, lo importante ahora sería que empecemos a aprender y después me pueden hacer todas las consultas que les aparezca a partir de lo que yo lo que yo les vaya diciendo. Muy bien, la gente que utiliza láser soprano de diodo soprano con luz pulsada, muy bien. Cari usa luz pulsada. Un láser SHR es un láser de diodo, muy bien. Luz pulsada, muy bien, de 808 nanómetros. Exactamente, siempre considero que falta información. Siempre falta, es decir, uno no sabe todo, no puede aprender todo. Entonces, lo bueno es que tenemos estos espacios que nos da el coronavirus para poder aprender un poquito más sobre electromedicina. Así que vamos a estar lanzando un montón de, digamos, de cursos online. Así que lo primero que vamos a hablar es sobre la fotodepilación.
Inicialmente los equipos de depilación se desarrollaron para hacer pelo por pelo, es decir, la depilación a través de una corriente galvánica que producía una lesión a nivel de la papila dérmica del pelo, ¿sí? Supongamos, ¿cómo es esto? Yo tengo mi pelo, ¿sí? Que es parte de tejido epitelial, es tejido epitelial, que llega digamos, es una invaginación en lo que se llama folículo pilosebáceo, y ese folículo pilosebáceo lo que hace es tratar de buscar alimento, ¿sí? Ese alimento se busca en una estructura que se llama matriz pilífera o folículo pilosebáceo, bien abajo, en esa matriz, en la papila dérmica, ¿sí? En esa papila dérmica lo que hacemos nosotros, lo que hace el tejido en realidad es buscar ese alimento. Ahora bien, como les decía al principio, durante mucho tiempo se utilizaron digamos, la corriente, una corriente galvánica, es decir, una corriente, digamos, continua, que ustedes saben que cuando los que aplican por ahí corrientes galvánicas para hacer tratamientos, saben que la corriente galvánica puede ser para penetrar distintos agentes activos, ¿sí? Que tengan alguna carga, ¿sí? Porque recuerden que la corriente galvánica siempre tiene una misma polaridad. Pero también el ánodo y el cátodo pueden generar, cuando se concentran por mucho tiempo en una sola, en esos electrodos, el ánodo y el cátodo, pueden generar una quemadura que puede ser de tipo ácida o puede ser una quemadura de tipo alcalina, ¿sí? Yo puedo hacer quemaduras a través de, digamos, de una corriente. En este caso, al principio se utilizaba ese mismo mecanismo a través de una corriente galvánica. Habían una especie de pinza que lo que hacían era entrar al folículo pilosebáceo, se tenía que hacer pelo por pelo y ahí se producía esa lesión de la papila dérmica. Ahora, había que estar mucho tiempo, ¿no es cierto?, como para poder hacer ese tipo de tratamientos, y tendría que cobrar fortuna. Hasta que después aparecieron los métodos de depilación a través de un proceso físico que se denomina fototermólisis selectiva. Recuerden, todos los equipos que trabajan o que utilizan fuentes de luz hacen este proceso de destrucción de la papila dérmica a través de lo que se denomina fototermólisis selectiva. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien, digamos, a qué se referencia eso. Ahora, ¿qué fue lo primero que apareció en respecto a la fototermólisis selectiva? Los equipos de luz pulsada intensa, ¿sí? Es decir, los equipos de IPL. Los equipos de IPL, a mí me encantan, por ejemplo, los equipos de IPL, tienen una característica que es que pueden, digamos, ser utilizados para hacer distintos tipos de tratamientos, que incluyen tratamientos dermatológicos, además del tratamiento de depilación, de fotodepilación común. Después de los equipos estos aparecieron, digamos, voy a apagar las notificaciones, muy bien, tienen razón, vamos a apagar las notificaciones. Después de esto aparecieron los equipos de láseres. Se inventaron los láseres. Los láseres existen durante mucho tiempo, es decir, no es algo que apareció con la depilación, sino que los láseres se utilizan incluso para hacer tratamientos terapéuticos. Por ejemplo, los fisioterapeutas, como yo, utilizamos los láseres de baja potencia para hacer tratamientos de regeneración tisular. Pero bueno, más allá de eso, aparecieron los láseres que vienen con distintas longitudes de onda. Eso quiero que empezamos a aprender bien qué significa una longitud de onda. No es una frecuencia, ¿sí? Guarda relación con la frecuencia, pero no es una frecuencia. Entonces, estas longitudes de onda hablan en cierto modo de algo que se llama espectro electromagnético, ¿sí? ¿Saben qué es el espectro electromagnético? ¿Sí? ¿Alguien conoce más o menos qué significa eso? ¿Ese nombre raro? Vamos a hacer unos dibujitos. Hola, Vanessa. El espectro electromagnético habla, en realidad, de los distintos tipos de radiaciones conocidas, o sea, a las que nosotros podemos estar expuestos. El Sol, por ejemplo, es una fuente de radiación de este espectro electromagnético. El Sol emite radiaciones de tipo ionizantes y no ionizantes.
Dentro de las no ionizantes encontramos las ondas de radio, lo que es la luz visible forma parte también de lo que se denomina digamos, esta radiación, ¿sí? La luz que vemos, que estamos viendo en este momento, esta luz que me impacta, la luz también es un tipo de radiación, ¿sí? Después tenemos la radiación ultravioleta, los rayos gamma, los rayos X, que ya esos sí son un tipo de radiaciones ionizantes, ¿sí? Esas sí son ionizantes y que se utilizan mucho en el campo de la medicina, digamos, de la medicina tradicional, ¿no? Acá lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que es que la luz visible, ¿sí?, tiene un espectro, ¿sí?, que se mide en longitudes de ondas en nanómetros, ¿sí? Esa es la longitud que se mide. ¿Qué es eso? Miren, ahí les voy a dibujar, hacer un dibujito. Esto que ven acá, ¿sí?, este dibujito que ven acá es una onda, ¿sí? Esa onda, ¿sí?, tiene una característica. A ver, si yo les dibujo bien esa onda, podemos determinar partes. La primera parte, ¿sí?, esto de acá, se denomina longitud de onda, es decir, la distancia que existe entre esta montañita y esta montañita, ¿sí? ¿Cuántas veces? Esto lo vamos a hacer de cuenta que es relación al tiempo. Esto sería tiempo, ¿sí? ¿Cuántas veces se repite esta montañita en relación al tiempo? Eso genera otro valor que se llama frecuencia, ¿sí? Frecuencia de una, en este caso, de cuántas veces de esa onda, ¿sí? Ahora bien, seguramente frecuencia les debe sonar mucho porque los que tienen por ahí equipos de láseres han visto que los láseres dice frecuencia y que es un valor programable. Ahora vamos a ver qué es específicamente eso, ¿sí? Entonces, miren, acá yo tengo esto que está acá, ¿sí? Esto indica varias cosas. Primero, lo que va a indicar es la penetración en el tejido, ¿sí? Porque mientras más, digamos, la longitud de onda sea más corta, esto sea más corto, ¿sí?, quiere decir que va a haber más frecuencia y va a penetrar menos en el tejido, ¿sí? Si yo tengo una longitud de onda más larga, supongamos que la montañita esta, en vez de estar una al lado de la otra, ¿sí? A ver, vamos a hacer un dibujito. En vez de estar una al lado de la otra, están más separadas. Esto genera una longitud de onda un poco más larga. Y si es más larga, por supuesto, ¿sí?, que digamos, la penetración va a ser mucho mayor. Eso físicamente funciona de la misma manera, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de longitudes de onda en una luz, estamos hablando de colores. ¿Qué quiere decir eso de colores? Ustedes van a ver, por ejemplo, cuando agarran un prisma, ¿sí?, un prisma, y digamos y lo ponen contra el sol, ese prisma divide la luz en distintos colores. Esos colores son distintas longitudes de onda que van desde lo que se llama el ultravioleta cercano, alrededor de los 400 nanómetros, ¿sí?, hasta lo que es el infrarrojo cercano, que es alrededor de los 700, pasando de los 700, 800, 900 nanómetros, que es ya longitud de onda cercana al infrarrojo. Normalmente el Sol produce ese tipo de radiaciones, produce la luz visible, produce la radiación infrarroja y produce la radiación ultravioleta. Nuestro cuerpo frente a la radiación ultravioleta genera melanina, ¿sí? La melanina nos protege de ese tipo de radiación que puede alterar la función de una célula. Y después, frente a la radiación infrarroja, lo que hace la radiación infrarroja es tener mucha afinidad por los colores oscuros. Por eso que cuando, por ejemplo, salen al sol, ¿sí?, supongo yo hoy salgo al sol, ¿sí?, y me pongo una remera negra, ¿sí?, indudablemente la radiación infrarroja se va a absorber, la remera negra va a absorber más cantidad de radiación infrarroja que la remera que es blanca, por ejemplo. Entonces, la radiación, digamos, el color negro nos defiende de
la radiación ultravioleta y el color, digamos, la radiación infrarroja, pero a través, digamos, absorbe la radiación infrarroja. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque todos los equipos que utilizan luz o fuente de luz se tiene que tener en cuenta el color de la piel de los pacientes, ¿sí? El color de la piel, el fototipo, en base a la tabla de Fitzpatrick, es fundamental para yo poder hacer un tratamiento y no mandarme ninguna cagada, hablando mal y pronto, porque vamos a ser un poco descontracturados, ¿sí? Es decir, no mandarme ninguna macana, ¿sí? Obviamente que uno no quiere que su paciente quede hipo o hiperpigmentado cada vez que hace un tratamiento. Pero bueno, yendo de nuevo a esto que está acá, guarda relación entonces con los tipos de tratamientos que ustedes van a poder hacer y con los láseres que van a encontrar a la hora de comprar un equipo, ¿sí? Las longitudes de onda de un láser hablan primero de penetración en el tejido y segundo, hablan de afinidad por la melanina, ¿sí? Importante, hablan de penetración en el tejido y de afinidad por la melanina. Generalmente, las longitudes de onda más cortas, es decir, que tienen menos penetración en el tejido, supongamos que esto sea una longitud de onda corta, ¿sí? Una distancia corta, tiene menos penetración en el tejido, ¿sí? Eso tiene a su vez más afinidad por la melanina. Aquellos que tengan equipos de luz pulsada seguramente habrán visto que tienen filtros que simulan esos colores que tiene, digamos, la luz del sol, la luz blanca del sol, ¿sí? Es como agarrar un prisma y ponerle solamente un color amarillo, que puede ser amarillo, que puede ser azul, que puede ser más tirando a, digamos, a rojo, ¿sí? Ese numerito que ustedes ven que dice 530, 640, 620, 1750, lo que sea, eso les habla de penetración y de afinidad por la melanina. Mientras más chico sea el número, por ejemplo, 500, es más afín a la melanina que 750. Es por eso que en los equipos de luz pulsada, los filtros de 750 se utilizan para tratar pacientes con fototipos un poquito más altos que lo haría con un filtro de 620 o de 640 nanómetros, ¿sí? Yo veo muchos errores por ahí que ocurren en este mundo, en el que utilizan, digamos, un filtro de 530 de un equipo de luz pulsada para tratar, tratar de depilar, ¿sí? No se puede depilar con un filtro de 530 un paciente. ¿Por qué? Uno, porque la penetración que tiene es significativamente menor en el tejido. Y segundo, porque la afinidad a la melanina en una longitud de onda corta es mucho mayor. Entonces el riesgo de quemarlo al paciente aumenta significativamente. Por eso que los filtros de 530, los filtros que están en la gama de 500 o de 400, tienen tratamientos dermatológicos cuando se utilizan para tratar en el uso de una luz pulsada. En cambio, en un láser se fija una sola longitud de onda. Yo en la luz pulsada por ahí tengo variabilidad de filtros, ¿sí? Pero en un láser tengo una sola longitud de onda fija, ¿sí? Ahora, habrán visto también que los equipos de luz láser, ¿sí?, vienen con distinta variabilidad, es decir, vienen con un montón. Vienen láseres con longitudes de onda de 755 nanómetros, que vienen láseres con longitud de onda de 800, 810 nanómetros, vienen unos con 1064, ¿sí? Distintos tipos de láseres. Eso también, el láser que elijan, incluso vienen los que combinan las tres longitudes de onda, los famosos tríos, ¿sí? Esas longitudes de onda también le van a hablar sobre algo. Primero, le van a hablar sobre la afinidad que existe por la melanina y segundo, sobre la penetración. Así, de tal forma, un láser que tiene una longitud de onda de 755 nanómetros fija es muy afín a la melanina, ¿sí? Y por eso
es muy utilizable para hacer tratamientos en pacientes que por ahí tengan los pelos un poquito más claros. Pero también, al ser muy afín a la melanina, puede generar una quemadura en un paciente con un fototipo más alto. Por eso que los láseres con 755 nanómetros se utilizan específicamente para personas más blancas, ¿sí? Se llaman por lo general alejandrita ese tipo de láseres. En el medio tenemos los láseres de diodos semiconductores, aunque los diodos se pueden transformar en diodos de 755 o diodos de 1064, pero están los diodos. Y después está la longitud de 1064. La longitud de 1064 tiene muchísima penetración en el tejido, pero es poco afín a la melanina. Por eso es que se utilizan más que todo para tratar pacientes que tengan fototipos más altos con pelos más negros, ¿sí? Ni hablemos de que la penetración es mucho mayor. Incluso los láseres, cuando se modifica uno de los valores que vamos a ver en un ratito, se utilizan para hacer tratamientos de, de extracción o para quitar tatuajes. Los famosos 1064, los Q-switch, que son un tipo de láseres, de neodymium YAG que se utilizan para sacar tatuajes. Pero eso hoy no nos importa. Si quieren, después podemos hablar un poco sobre eso. Bien, volviendo de nuevo a la depilación. No sé, ¿me van entendiendo hasta ahora o no? O voy hablando como muy complejo. ¿Me van entendiendo bien? Ok. Bueno, miren. Cuando hablamos entonces de depilación, ¿sí? Vamos a tener que tener en cuenta distintos tipos de valores que son programables en un equipo para evitar generar una lesión en el paciente, ¿sí? Vamos primero con los equipos de luz pulsada. Y después vamos con la programación que existe en un láser y qué diferencia hay entre los dos, ¿sí? En una luz pulsada nosotros hay distintos tipos de luz pulsada. Hoy tecnológicamente aparecen los equipos de luz pulsadas con los equipos de luz pulsada en modo HR y los equipos de luz pulsada con modo SHR, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? HR es disparo al lado del otro, un disparo al lado del otro, y SHR significa movimiento dinámico, es decir, que yo puedo hacer varias pasadas sobre un mismo lugar, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es la diferencia que existe entre hacer una pasada en un solo lugar y hacer una pasada entre varios o distintos lugares. El primero, cuando nosotros vamos a comprar un láser o una luz pulsada, siempre analizamos primero la potencia del equipo. La potencia de un equipo siempre se mide en watts, ¿sí? De tal forma que si uno analiza esto, un equipo que tiene mucha potencia requiere un sistema de enfriamiento bastante intenso. Es decir, que en cierto modo los equipos que son buenos en realidad son grandes y pesados, ¿sí? Entonces, potencia, miramos, la potencia, los watts que emite. Otro valor que vemos en un equipo ya cuando entramos a la configuración es lo que se denomina fluencia o densidad de energía. La fluencia o densidad de energía, se mide en joules por centímetro cuadrado, ¿sí? Es decir, cuánta energía, joules por centímetro cuadrado, cuánta energía deposito por cada centímetro cuadrado de piel. Ahí tienen que tener en cuenta esto, que generalmente los equipos ya los programan solos, pero por si alguna vez lo tienen que modificar. La energía que ustedes programan debe ser inversamente proporcional al fototipo. Es decir, si yo tengo un paciente con fototipo 2, el equipo por lo general me dice, bueno, pues como es paciente blanco dentro de todo, ¿sí? Le puedes poner 30 joules. Ahora, si tengo un paciente fototipo 4,
si yo le meto 30 joules a este paciente con fototipo 4, lo que voy a estar haciendo es que la melanina que absorbe esa radiación infrarroja que hablamos al principio, capte más rápido eso y obviamente genere una lesión, una quemadura sobre la piel. Ojo, porque los equipos de luz pulsada generan con un filtro de 530 y cuando se hacen bien, una lesión térmica controlada. Es decir, yo puedo quitar manchas de la cara del paciente haciendo una lesión térmica controlada de los acúmulos de melanina que puedo tener en la cara. Entonces, eso también tenganlo en cuenta. Pero en el caso de una depilación, de una fotodepilación láser o de una luz pulsada, no quiero generar una lesión sobre la melanina de la piel, ¿sí? Entonces siempre tengan en cuenta eso. La fluencia o la densidad de energía de un equipo debe ser inversamente proporcional al fototipo del paciente. Ahora, otro valor que siempre les aparece graficado en un equipo, ¿sí?, de luz pulsada, van a ver siempre que en algunos equipos de luz pulsada le aparece algo así. ¿Sí? Este tipo de montañitas que uno dice, ¿qué es esto? Por las dudas no toco, porque si lo toco, en algún momento me va a pasar que me voy a mandar una macana. Bien, hay que tener miedo. Pero hay que saber para qué sirve, porque alguna vez lo voy a necesitar o no. Entonces, acá aparecen unos conceptos físicos que me gustaría que los aprendan y que traten de buscarlos e interiorizarse un poquito más sobre eso. El primer concepto físico que aparece viene de parte de una teoría que se llama teoría de la fototermólisis selectiva. De esto que les dije hace rato, de la teoría de la fototermólisis selectiva. Y ese concepto que sale de ahí aparece y se llama tiempo de daño térmico. Yo le pongo un nombre así, TDT, tiempo de daño térmico. ¿Sí? Ese tiempo de daño térmico, como es unidad tiempo, se mide en milisegundos. Por eso cuando ustedes ven en el equipo que les aparece, le dice ms, ¿sí? Milisegundos. Otro valor que aparece en otro que se llama teoría extendida de la fototermólisis selectiva es algo que se llama tiempo de relajación térmica o TRT. ¿Sí? No, ancho de pulso. Sería ancho de banda o ancho de pulso, ¿sí? Pero no se adelanten todavía. ¿Sí? El otro concepto, como les dije, entonces es TRT. ¿Sí? Ahora, lo traducimos a cómo lo dice el equipo. El equipo lo traduce y dice que el tiempo de daño térmico medido en milisegundos se denomina ancho de pulso, como dijo acá Piller Jujuy, ¿sí? Ancho de pulso. Y el tiempo de relajación térmica, el equipo lo grafica como TRT, ¿sí? O pausa, ¿sí? Hay equipo que lo grafica como una pausa, ¿sí? Ahora, nuestros tejidos, la piel y en este caso el pelo, tienen tiempos de relajaciones térmicas distintos, que están relacionados con la cantidad de melanina que existe. Es decir, que si yo tengo más melanina en el pelo que en la piel, el pelo tarda más tiempo en enfriarse que la melanina de la piel. El pelo tarda más tiempo en enfriarse que la melanina de la piel. ¿Por qué? Porque tiene más cantidad de melanina que absorbe la luz que nosotros le estamos poniendo a 808, 640, 530, lo que sea. Esas longitudes que hablamos al principio. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Bien. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Por una cuestión lógica, que cuando yo programo el fototipo del paciente, supongamos que yo pongo fototipo 1, ¿sí? El equipo directamente me tira una cantidad de fluencia específica, que sería, por ejemplo, 30 joules. Vamos a poner que fototipo 1, 30 joules. Como se supone
que la persona que estoy por depilar tiene un color de piel muy blanca, no va a absorber tanta energía de la luz y por lo tanto es raro que la queme. ¿Sí? Es muy difícil que queme. Entonces me deja poner una alta cantidad de energía. Ahora, me programa un ancho de pulso así. Me dice que durante unos segundos, unos milisegundos, vamos a ponerle que son 10 milisegundos, vamos a poner 10 milisegundos, esto que está acá que se llamaba ancho de pulso, me va a depositar 30 joules por centímetro cuadrado. Es decir, que el equipo va a hacer esto, un golpe rápido, ¿sí? De energía, ¿sí? De una sola vez. Esto. Pero ¿qué pasa si yo tengo un paciente con un fototipo un poquito más alto? Supongamos que tengo un paciente con fototipo 3, ¿sí? El equipo va a decir, ok, si tengo un paciente con fototipo 3, ¿sí? No le puedo mandar toda esa energía que dijimos hace rato, esos 30 joules por centímetro cuadrado en 10 milisegundos, porque lo voy a quemar. Entonces lo que hace es dividir la energía en partes y pone en el medio un tiempo de relajación térmica o una pausa. Esto por lo general, como es milisegundos, el ojo humano no logra captarlo. Entonces, ¿qué hace? La luz pulsada, estamos hablando de luz pulsada acá, ¿no? Prende la lámpara durante 10 milisegundos, tiempo de daño térmico, calienta el pelo, apaga la lámpara, ¿sí? Para que la piel se enfríe, pero el pelo sigue caliente. Luego vuelve a prender la lámpara durante unos 10 milisegundos, ¿sí? Y la apaga para lograr que el pelo se queme. Este tiempo de relajación térmica es lo que permite que la piel, se enfríe. Sí, lo sé que los dibujos salen al revés. Es por la cámara, es por la capacidad que tiene el Instagram, no lo puedo modificar. ¿Sí? Acá, esto que está acá, la pausa esta que está acá, se denomina tiempo de relajación térmica o pausa, que es para evitar quemar a un paciente. Eso se hacen con los equipos de luz pulsada que son HR, un disparo al lado del otro. Ahora bien, se inventaron los equipos de luz pulsada tratando de competir con los láseres, el soprano, ¿sí? Tratando de competir con el soprano, con modo SHR, es decir, con modo dinámico. Ese mismo equipo, en vez de depositarte toda la energía de golpe, lo que hace es fraccionar la energía en hertz, ¿sí? Hertz, es decir, frecuencia. De tal forma que te pone puchitos de energía cada vez que yo hago un disparo. La lámpara hace esto, prende y apaga varias veces por segundo, y lo que hace es depositarte poca energía en la piel. Eso que genera, que como yo sé que el pelo tiene más melanina que la piel, cuando yo agarro la luz pulsada, pasa lo mismo con el láser, funciona de la misma forma. Paso la luz pulsada por un sector, caliento los pelos porque mi piel es más blanca. Mientras cuando yo voy para acá, calenté los pelos, pero acá la piel quedó, se enfrió más rápido porque su tiempo de relajación térmica de la piel es mucho más rápido que la del pelo. Vuelvo de nuevo, ¿sí? Y el pelo sigue caliente, le doy un poquito más de calor, de este lado la piel se enfrió, vuelvo de nuevo, caliento, vuelvo de nuevo y así sucesivamente, y voy generando como un aumento del calor de manera progresiva desde el folículo piloso hasta abajo. Los modos SHR se utilizan muchísimos en pacientes con fototipos altos, ¿sí? O que el riesgo de quemar sea significativamente menor. ¿Por qué?
Eso se llama SHR y significa Super Hair Removal, algo así. Digamos, a nivel, digamos de la terminología que se le da. Ese modo permite hacer una depilación incluso de pacientes con fototipos altos, manteniendo altos perfiles de seguridad. ¿Sí? Ahí después respondo todas las consultas que ustedes tengan, ¿sí? Manteniendo, entonces, como les decía, esto trata de mantener altos perfiles de seguridad. Eso es con una luz pulsada, ¿sí? Ahora, cuando nos vamos a la biología, nosotros además de conocer los parámetros que puedo modificar en un equipo, que pueden ser la fluencia, es decir, los joules por centímetro cuadrado, el ancho de pulso, es decir, el tiempo de daño térmico, y la pausa, es decir, el tiempo de relajación térmica, ¿sí? Lo que después nosotros tenemos que hacer cuando yo modifico esos valores es entender la biología del pelo. El pelo tiene una fases, como todas las células de nuestro cuerpo, que pasan por fases de crecimiento. Una fase de crecimiento activa, una fase de estacionaria y una fase en la que cae y vuelve a repetir el ciclo. La mayoría de los pelos, por suerte, en la mayoría de los pacientes, no quiere decir que en todos, están en fase anágena. Es decir, la fase de crecimiento en la que la papila dérmica está en contacto, ¿sí?, con el bulbo piloso y por lo tanto puede crecer. Ese bulbo, ese pelo sirve como elemento conductor de la luz para yo generar la destrucción de esa papila dérmica. Ahora, cuando yo tengo pacientes por ahí en otro tipo de etapas, por ejemplo, puede ser en la etapa catágena y telógena, es muy difícil quitarlos porque no estoy quitando la base, que es el problema. El problema sería en este caso la papila dérmica, lo que le da oxígeno y sangre a ese bulbo y a esas células germinales que se encuentran alrededor del bulbo para que el bulbo crezca, para que el pelo crezca, ¿sí? Entonces, hay un error muy común que se comete ahora yendo a los equipos con modos dinámicos, es decir, que yo paso y voy y vengo, que es que hay una pregunta que me hacían, que es que ¿cuántas pasadas yo tengo que hacer? Y va en relación con este concepto del tiempo de daño térmico, ¿sí? Quiere decir, el tiempo de daño térmico, digamos, a nivel de conceptualmente, quiere decir el tiempo necesario para producir la destrucción de la papila dérmica y las células germinales que se encuentran alrededor de esa papila dérmica, sin lesionar, sin que ese calor se expanda y lesione las estructuras que se encuentran alrededor, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a tratar de controlar con ese tiempo de daño térmico. Ahora, supongamos que yo tengo un equipo de luz pulsada y ese equipo de luz pulsada, ¿sí?, lo paso rápidamente por un sector. Lo paso muy rápido por un sector porque tengo un montón de pacientes, porque a los pacientes los puse una vez cada 10 minutos, porque los hago entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. ¿Qué creen o piensen sinceramente si ese tiempo de lesión que yo le tengo que dar al pelo para que el pelo no crezca va a ser el justo o el necesario? Es decir, yo le voy a tener que dar la cantidad de joules o en algunos casos de kilojoules que miden algunos equipos necesarios para poder generar la destrucción de la papila dérmica. Y ahí es cuando aparecen estos problemas o casos que hacen que los pacientes, o que la mayoría de los pacientes que tienen, digamos, tarden 12, 13, 14, 15 sesiones en hacer un tratamiento, más allá de la cuestión hormonal, porque no nos olvidemos que también existe una cuestión hormonal y una cuestión genética, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. A la hora entonces de hacer un tratamiento, siempre tengamos en cuenta cómo lo pasamos y dediquemos el tiempo necesario para que los pacientes, para que ese sea efectivo realmente y que el paciente no pague por algo que no va a obtener resultados. Entonces, importante que conozcamos física a la hora de hacer un tratamiento, ¿sí? Bien, esos son los conceptos entonces que quería que sepan. Ahora,
Longitudes de onda, que los vimos, los vamos a ir repasando. Longitudes de onda, mientras más corta la longitud de onda, más afina la melanina. Y la longitud de onda habla en la penetración en el tejido. Lo segundo son los conceptos que vienen ya en un equipo, que es la fluencia, es decir, los joules por centímetro cuadrado, el ancho de pulso o tiempo de daño térmico, ¿sí? Y el tiempo de relajación térmica o la pausa que se utiliza para evitar generar una lesión en la piel del paciente, ¿sí? Ahora, yendo a los láseres tienen otra característica que está muy buena. Y esto también lo pienso para quienes tienen en algún momento pensado invertir y no saben qué hacer. Porque cuando ustedes tienen que comprar un equipo de electromedicina, aparecen decisiones porque los equipos tal vez son un poco digamos, es una inversión bastante importante a la hora de comprar un equipo. Entonces, ¿qué hago? ¿Compro un láser o una luz pulsada? Lo primero que les recomiendo es que a la hora de decidir qué van a comprar, piensen qué quieren hacer. Si yo soy una persona que quiere depilar y quiere alquilar el equipo por todo el país y quiere moverlo por todos lados, y tal vez me conviene un láser, porque los láseres tienen más, digamos, más cantidad de disparos, porque a su vez los láseres tienen un perfil de seguridad más alto en relación a los pacientes con fototipos altos. ¿Por qué? Porque el equipo de luz pulsada en realidad está pensado también para tratamientos dermatológicos, ¿sí? Entonces, siempre tengan en cuenta eso. Ahora, cuando yo me compro un láser, también tengo que entender los mismos principios. Es decir, si yo me voy a comprar un láser, ¿sí? Debería entender y ver qué es lo que le dice el láser. Dependiendo el tipo de equipo que ustedes tengan, los láseres dicen, primero les hacen programar el fototipo. Segundo, les hacen, digamos, programar si es hombre o si es mujer, el grosor del pelo, la densidad del pelo, el color del pelo e incluso el área a tratar. Una vez que ustedes programan eso, que el equipo ya lo predefine, ¿sí? Porque eso se predefine, los que por ahí estamos dentro de la parte de electromedicina, digamos, definimos ese tipo de cosas. Una vez que ustedes programan eso, el equipo solo les dice cuántos joules y cuánto tiempo hay que pasarlo y hay que hacerle tanta cantidad de pasadas. Pero ¿qué pasa si algún día tengo un paciente que no me da resultado lo que le estoy haciendo? O ese paciente que tengo, la verdad es que no le está sirviendo, digamos, lo que le estoy haciendo. Lo más seguro es que no le dé ningún resultado o que si modifico esos valores, ¿sí? Lo queme. Entonces, en un láser vamos también a encontrar láseres que se llaman LHR, ¿sí? Y SHR, ¿sí? Láseres con sistema de disparo puntual y láseres con sistema de disparo dinámico, es decir, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ¿sí? Entonces, el láser con sistema de disparo puntual tiene una ventaja, que es que deposita esos joules que habíamos hablado de manera puntual y produce una termólisis rápida de la papila dérmica, ¿sí? Entonces tienen muy buena efectividad con pelos que por ahí son un poquito más oscuros, porque son buenos conductores de electricidad en pacientes con pelos blancos, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo un láser que tiene sistema dinámico, ¿sí? Ese sistema dinámico de ir y volver, esos láseres son muy buenos porque son más efectivos para pacientes con fototipos altos y pelos claros, ¿sí? Porque hay una paradoja que si yo tengo un paciente con fototipo alto, ¿sí? Y tengo a su vez pelos claros, lo más seguro es que la lógica sería que yo debería aumentar la cantidad de energía. Pero si yo aumento la cantidad de energía, lo que va a pasar es que lo queme. Entonces, por eso los láseres dinámicos o modo SHR se utilizan para tratar ese tipo de pacientes. Ahora, vamos a ver estos conceptos para que ustedes los entiendan. LHR significa que si yo tengo, por ejemplo, un vaso, ¿sí? Y lo lleno de agua, vamos a hacer de cuenta que el agua es la energía, ¿sí? Si yo este vaso, todo lleno de agua, me lo tiro encima, me deposito toda la energía. Vamos a poner 30 joules. Me deposito todos los 30 joules. Eso es ideal para un paciente blanco. Ahora, el modo SHR, el que voy y vengo,
sería como que en vez de tirarme todo este vaso por completo de agua, que sería la energía, agarro un poquito y me lo voy tirando así, de a poco. Indudablemente voy a alcanzar a enviar toda la cantidad de energía que hay acá, si yo me tiro de esta forma en la cara el agua, ¿sí? Pero lo que va a pasar es que, digamos, voy a disminuir significativamente el riesgo de quemar a ese paciente, ¿sí? Es decir, el modo SHR es mucho más, digamos, seguro para los pacientes con fototipo altos. Pero tiene un problema, que disminuye la efectividad cuando ahí aparece algo que vi, que decían algunos de los que están acá, de la experiencia del operador, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo pasar así, un láser así en la cara, que darse el tiempo para generar ese daño térmico en la piel del paciente para que se queme la papila dérmica, ¿sí? En esto de que se ha vuelto tan comercial, digamos, la medicina estética, se ha dejado de lado esos conceptos médicos, físicos, que lo que hacen es, digamos, porque los equipos están construidos en base a esos conceptos físicos. Entonces, siempre tengan en cuenta eso. Los modos de tratamientos, que son estos SHR y LHR, tienen una ventaja con respecto a la otra. Ahora, ¿qué pasa con esta, digamos, ventaja que tiene el modo SHR? Por ahí tiene que consume un poquito más los diodos, ¿sí? Los diodos son como, se llaman diodos semiconductores, que son los que generan la luz, ¿sí? Y como saben, ustedes también tienen una lámpara en su casa. Si esa lámpara yo la prendo y la apago muchas veces, prendo y apago esa lámpara mucha cantidad de veces, lo más seguro es que esa lámpara termine reduciendo su vida útil. Lo mismo sucede con los equipos que tienen modos dinámicos o que los utilizan solamente en modos dinámicos, que es que la lámpara, por lo general, o el diodo, tiene tendencia a consumirse un poco más rápido. Por eso que ahora vienen los láseres que tienen hasta más de 50 millones de disparos que te permiten hacer cerca de 27.000 sesiones, cosa de que vos puedas indudablemente poder amortizar el costo del equipo, ¿sí? Adicionalmente a esto, se han desarrollado láseres que tratan de evitar el desgaste y por sobre todo la ruptura del cabezal, ¿sí? ¿Qué problema? No sé quiénes tienen por ahí láseres de diodo, ¿sí? Y han visto o tienen terror de que se les caiga porque saben, en cierto modo, que esa parte del diodo es lo más costoso. El diodo, lo que está en el manípulo, es lo más costoso, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, que esa parte que tengo miedo que se me caiga, ¿sí? Ahora, para evitar de que ese desgaste se produzca y para que la vida de la lámpara, es decir, de ese diodo, sea mucho más efectivo, se colocan adentro del equipo. Antes los tenían en el cabezal, que era donde yo pasaba para hacer el tratamiento, y ahora se colocan dentro del equipo. ¿Eso qué me da de ventaja? Por ahí de que es menos riesgoso que se me caiga y se me rompa esos cristales que tienen adentro, que son los que convergen la luz para generar la luz de un láser, ¿sí? Y esa luz que viene desde el equipo y sale hacia el cabezal, un cabezal mucho más liviano, se conduce a través de un sistema de fibra óptica. Entonces eso te da por ahí cierta seguridad que si te cae es muy difícil de que se te vaya, digamos, mucho dinero en eso que se te cae, ¿sí? Bien, ¿vamos bien hasta acá o creo que los abrumé un poco? Porque es demasiada información por ahí para un vivo, que está bueno siempre tener alguna presentación, pero bueno, es como un poco difícil hacerlo por acá, digamos, por el Instagram. Ok, ok. El rostro llega a más sesiones, muy bien, yo alquilo, así que sí me da miedo que se caiga. Sí, obviamente. Quienes tienen por ahí, digamos, esto de alquilar los equipos saben perfectamente que es mucho más costoso, ¿sí? Ahora,
¿Pudieron entender bien entonces cuál es la diferencia entre una luz pulsada, un láser? ¿Cuáles son los valores que tienen que tener en cuenta a la hora de modificar algo o, digamos, de estudiar en cierto modo, ¿no? Porque siempre hay que tener en cuenta que también hay que estudiar. Acá, en cierto modo, también estamos haciendo conciencia un poco para que ustedes sepan las cosas que, digamos, a los riesgos que se, digamos, que se acercan, ¿no? Pero bueno, siguiendo con esto, me gustaría también que voy a responder algunas de las preguntas que ustedes van haciendo acá. Así que como para darnos el tiempo de poder contestar todo. A ver, acá dice, ¿cuánto? A ver, vamos acá. Ah, bien, perfecto. Acá me preguntaron algo que se llama láser con radiofrecuencia. Bueno, les voy a contestar eso de láser con radiofrecuencia. El láser con radiofrecuencia se utiliza de esa misma, tiene la misma fundamentación que el modo SHR que venimos hablando. El modo SHR, lo vuelvo a repetir, es un modo de tratamiento que sirve para generar un aumento de la temperatura de manera progresiva con varias pasadas sobre un sector. Es decir, que la lámpara va prendiendo y apagando y yo lo voy pasando para generar un calentamiento progresivo. Obviamente que cuando ese calentamiento progresivo, yo tengo que hacer muchas pasadas y esas pasadas de ir y volver en un mismo lugar desgastan mucho la lámpara. Entonces al desgastar mucho la lámpara, para evitar eso, ¿sí? Que se prenda y se apaguen los diodos todo el tiempo para acumular calor, ¿sí? Se utiliza una radiofrecuencia que lo que hace es generar más calor para que se la genere una desnaturalización de la papila dérmica abajo y a su vez evitar la destrucción en cierto modo o digamos el desgaste de la lámpara. A ver, ahí vamos a viendo otras. ¿Qué tamaño tendría que tener el cuadrante a tratar? ¿Sí? Por lo general las áreas, dependiendo del equipo que tengas, ¿sí? Porque hay áreas, por ejemplo, que son muy chiquititas, pero si vamos a un modo a un modo LHR, es decir, que yo hago disparos puntuales, supongamos yo quiero hacer acá, ¿sí? Lo que hago es disparar un disparo al otro con alta cantidad de energía. Ahora, si yo tengo un paciente con fototipo alto y tengo un equipo que es modo SHR, tengo que acumular kilojoules en esa superficie, ¿sí? Generalmente el área de tratar es un área de 10 por 10 y más o menos se acumulan, digamos, se acumulan kilojoules en la zona o joules se acumulan en la zona, de tal forma que si es un modo SHR se siente como mucho calor y si es un modo LHR el paciente siente como que le están arrancando los pelitos. Miren, qué buena pregunta. ¿Cada cuánto tiempo recomendás entre cada sesión y sesión de depilación? Bien, esto es importante porque mucha gente por ahí, digamos, desconoce el ciclo piloso, ¿sí? La mayoría de las veces se hace un tratamiento una vez cada 30 días o como cada 40 días. Pero para que sepan o para que busquen, averigüen un poco, la mayoría de los pelos que están en fase telógena pasan a la alágena cada 3 meses. O sea que un gran porcentaje de esos pelos que están en fase acá, en esta fase, digamos, en la que el pelo se cae, ¿sí? Permiten la fase anágena a los 3 meses. Por lo tanto, si uno se pone a pensar, lo ideal sería hacerlo cada 3 meses. Pero nadie vive cada 3 meses y menos en coronavirus, teniendo la cuarentena. Así que normalmente el tiempo ideal sería una vez por mes, una vez cada 45 días. Si el paciente se extiende un poco más en el tiempo que no va a la consulta, no pasa nada. De hecho, en cierto modo es mejor.
Bueno, tengo pacientes que me dicen que la IPL les dolía y con el láser no. Sí, puede ser eso realidad, porque los equipos de luz pulsada, obviamente que todo esto, ojo, depende también del operador, ¿sí? Ojo, también depende mucho del operador y de la programación y de la capacitación que tenga el operador. Pero puede ser eso, ¿por qué? Porque los equipos de luz pulsada están desarrollados para tratamientos dermatológicos en cierto modo. Es decir, yo puedo utilizar una luz pulsada para sacar manchas y para sacar una mancha genera una microlesión, digamos una quemadura controlada sobre la piel. Entonces puede ser que cuando me excedo en la cantidad de joules, normalmente le moleste el calor que tiene y más si el paciente es con fototipo alto. ¿Qué pasa si el paciente no tolera el realizar movimientos más lentos? Generalmente lo que se hace ahí es bajar los joules por centímetro cuadrado. Es decir, lo que yo tengo que hacer es bajar la densidad de energía o aumentar el ancho de pulso. Es decir, aumentar el tiempo de daño térmico. ¿Sí? Si una persona siente mucho más dolor, tengo dos opciones. Si no le quiero bajar los joules, aumento el tiempo de lesión. Si, digamos, le quiero, o si no, le tengo que bajar sí o sí los joules, no queda otra. Si ir en modo SHR tiene parámetros reales, sí, son esos los parámetros. La mayoría de los equipos son en modo SHR, ¿sí? Lo opero y parecen muy bajos. Eso siempre lo tienen que ver. Vamos de nuevo a esto. Algo muy importante. Les voy a hacer una fórmula que quiero que se lo aprendan muy bien. ¿Les gusta la física? A mí me encanta la física. Bueno, se ve mal, pero creo que lo van a poder entender. Densidad de energía es igual a la potencia por el tiempo sobre la superficie. Esto habla en realidad de la efectividad o les puede dar un valor de la efectividad de un láser o de un equipo que ustedes compren, ¿sí? ¿Cuánta potencia, la densidad de energía real va a estar relacionada con la potencia, ¿sí? Es decir, yo puedo tener un equipo que tiene 100 watts de potencia, supongamos, y hay otro que tiene, no sé, 500 watts, ¿sí? A su vez veo que el tiempo de daño térmico, este tiempo que está acá, en uno es de 1 milisegundo y en el otro es de 10 milisegundos, ¿sí? Quiere decir que en el que es de 1 milisegundo va a concentrar más la energía porque te mete más cantidad de energía por menos cantidad de tiempo. Y en la superficie, el tamaño del spot. ¿Qué quiere decir eso? El tamaño del cabezal. Mientras más chiquitito es el cabezal, más densidad de energía se hace, es decir, más densidad concentra. Por lo tanto, duele más y es un poquito más efectivo. Entonces, cuando siempre, obviamente que esto es mucho más complejo, pero para que lo tengan en cuenta, cada vez que vean un equipo, tienen que ver qué relación existe entre la potencia, el tiempo mínimo de emisión de esta potencia y en cuánta superficie o qué tamaño del cabezal tiene para meter esta cantidad de potencia. Eso les va a calcular la densidad de energía, que es realmente lo que depila en una persona. Ahí hablamos de los equipos de IPL. Con respecto a los equipos de IPL, de valores que ahí me dicen, ustedes siempre tienen que tener en cuenta que los equipos de luz pulsada tienen una duración de vida útil de la lámpara. Esto es, las lámparas, como tienen un gas adentro que se llama xenón, un gas inerte, ese gas inerte que tiene adentro tiene una vida útil de prender y apagar. Muchas veces les va a pasar que compran un equipo, que el equipo les sugiere que la energía inicial sea 19 joules para poder depilar 20 joules, que en realidad son siempre valores tranquis. Y lo que va a suceder en ese momento es que ustedes van a... me quedan 20 segundos de sesión. Ahí me vuelvo a conectar.
en 20.